Saludos a todos los que me escuchan, en esta ocasión trayéndoles una nueva enseñanza que se ha titulado Porque a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos. Y esta palabra se encuentra en Mateo capítulo 13, versículo del 10 en adelante. Y dice: Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué le hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Qué quiero comenzar a compartir en esta ocasión? Que si bien el Nuevo Testamento, y más específicamente nuestro Señor Jesucristo, cuando Él habló del Padre, del Hijo, de salí del Padre, el Padre que me envió, y muchas veces nosotros al leer establecemos que hay un Dios Padre y por otro lado hay un Dios Hijo. Entonces comienza esta, aunque no se quiera reconocer, esta tendencia a creer que hay dos dioses, aunque después digan un solo Dios. En esta ocasión quiero compartirles que si bien el Señor Jesucristo habló del Padre, del que me envió, salí del Padre o la voluntad del Padre, el Señor también habló referente a la semilla de mostaza, el Señor también habló referente al trigo, a la cizaña, a una red que se echa en el mar, que se cogen los peces, a los corderos, a los cabritos. Es decir, hoy queremos establecer que si bien el Señor habló verdad en la Escritura, su forma de transmitir esa verdad fue por medio de parábolas. Entonces, si nos damos cuenta y entendemos que nuestro Señor Jesucristo habló en parábolas, vamos a poder entonces entender el lenguaje y lo que el Señor realmente nos quiere explicar. Y en esta ocasión quiero compartirles entonces, como dice en Mateo, que el Señor entonces, después de haber hablado una parábola que era la parábola de la semilla, que era la palabra y que caía en diferentes tierras, luego acercándose los discípulos le dijeron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Los apóstoles no les dicen: ¿Por qué nos hablas en parábolas? Sino que los apóstoles le dicen al Señor: ¿Por qué les hablas? Es decir, ¿por qué al resto tú le hablas en parábolas? Y Jesús respondiendo les dijo: Porque a vosotros, es decir, a ustedes los apóstoles, los discípulos, mis discípulos, porque a ustedes o a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Y ya hemos visto, ¿cierto?, que esa palabra misterio es el conocimiento retenido. Pues es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías que dijo: De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veéis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Es decir, acá nuestro Señor Jesucristo ya comienza a darnos a entender el por qué Él al resto de las personas les hablaba en parábolas, pero a sus apóstoles no. Porque el resto veían a Jesús y no creían en Él, porque oían pesadamente, no entendían con el corazón y sus ojos estaban cerrados. Por eso el Señor, que no puede mentir, que habla verdad, pero esta verdad al mismo tiempo no es para todos, y como Él no puede mentir y tiene que hablar verdad, Él usaba las parábolas. Es decir, si nosotros entendemos que nuestro Señor Jesucristo
cada enseñanza que Él estableció en la Escritura, cada cosa que Él nos enseñó, cada cosa que Él nos quiso transmitir, fue mediante una parábola, podemos entonces entender y comenzar a abrir nuestros ojos, a abrir nuestros oídos y a entender con el corazón. Pero si hacemos como esta gente que cree que lo que el Señor le está hablando es absolutamente literal, jamás van a poder entender y explicar los misterios del reino de los cielos. En Marcos, capítulo 4, del verso 10, vuelve nuevamente la misma historia, el Señor hablando de la parábola del sembrador, hablando de la semilla que cayó en diferentes tierras. Él en el versículo 9 del capítulo 4 de Marcos dice: entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Esa es una palabra recurrente que el Señor decía cada vez que Él hablaba una parábola. Y cuando estuvo solo, los que estaban cerca de Él con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Y si acá vemos en el verso 10, ya no simplemente estaban los 12 apóstoles, sino que dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de Él, con los 12, es decir, ya era un grupito más amplio, le preguntaron sobre la parábola. Y Él les dijo: a vosotros, es decir, a los apóstoles, a los 12 y al otro resto que estaba ahí, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y luego, en el versículo 13 de Marcos, dice: y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿A qué parábola se está refiriendo? A la parábola de las tierras, a la parábola de la semilla, a la parábola del sembrador. Y el Señor dice: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Es decir, acá el Señor está connotando algo muy importante. Le está diciendo a sus apóstoles y al resto de personas que estaban cerca de Él, les dice referente a la parábola del sembrador, de la semilla, de las tierras. El Señor les dice: si ustedes no entienden esta parábola, ¿cómo pues entonces podrán entender todas las otras? ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y comienza el Señor a explicar quién o qué significaba esta parábola. Pero sí, lo que podemos rescatar acá es que si no entendemos nosotros mismos también esta parábola, es muy difícil entonces que podamos entender todas las otras parábolas. En el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 9, el mismo contexto, el Señor hablando nuevamente de la parábola de la semilla, de las tierras, del sembrador, se le dice, ¿cierto?, en el versículo 6, y sus discípulos, en el versículo 9, y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y Él les dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y comienza nuevamente a hablar, ¿cierto?, referente a lo que significaba esta parábola. Y luego en el 16, ahí ustedes pueden ver que hace una especie en parábolas, pero trata de enseñar, ¿cierto?,
que nadie enciende una luz ni la cubre sobre una vasija, es decir, la luz tiene que ponerse donde sea visible y alumbre a todo. Así pues, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y en el versículo 18 dice, mirad pues cómo oís, es decir, mira bien o miren bien qué es lo que escuchan, mirad bien cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, le será quitado. Es decir, mirad, atento, ver bien lo que estás escuchando, porque el que tiene, a ese se le va a dar. Pero si tú estás escuchando cosas que no son, aún lo que tú piensas tener, le será quitado. Es decir, la parábola dice que la semilla es la palabra. Y la que cae junto al camino, dice que viene el ave y se las come. Y el Señor dice que esa ave es Satanás. ¿Por qué? Porque toda persona que Dios le habla y no entiende lo que el Señor le está queriendo transmitir por medio de su palabra, viene entonces y es ocasión para que el demonio con toda autoridad venga y nos quite la palabra. Entonces podemos darnos cuenta que en estos tres versículos que vimos, o en estos tres pasajes de estos libros, nos dimos cuenta que el Señor está hablando una sola cosa, que Dios es el sembrador, la semilla es la palabra, y la palabra cae en diferentes tierras, pero solamente en una tierra da frutos frondosos, por así decirlo, tierra fértil, pero en el resto de cosas ahogan esta palabra, ahogan. Y el Señor comienza a decir, ¿cierto?, que Él al resto de personas le hablaba en parábolas, pero a los discípulos y a los que estaban cerca de Él le declaraba la revelación de las cosas. Entonces, avanzando, podemos entender por qué entonces el Señor hablaba por parábolas. ¿Por qué entonces el Señor hablaba por parábolas? Porque aparte de eso, si nos damos cuenta en el libro de Mateo, capítulo 13, dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, y cita, ¿cierto?, lo que nosotros vemos en Isaías capítulo 6, verso del 8 al 10. Es decir, el Señor está hablando de que hay un propósito de por qué Él simplemente está hablando de esta manera. Porque hay una profecía que está en Isaías, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante, porque aquí quiero dejar esto para revelar de cierta manera un misterio que está en la Escritura, pero que nosotros simplemente ignoramos porque no entendemos las palabras de nuestro Señor. Entonces, en Isaías 6, del versículo 8 al 10, podemos ver que en Mateo 13, en Marcos 4 y en Lucas 8, el Señor cita que Él, ¿por qué habla en parábolas? Porque está escrito en Isaías. En Mateo 13, versículo 34, vamos a ver el uso de por qué el Señor habla en parábolas. Y en el versículo de Mateo 13, en el versículo 33, le dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y acá también está citando Salmo 78. Entonces Jesús explica, dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Entonces,
Entonces nos podemos dar cuenta que el Señor habló en parábolas. En el verso 53 de ese mismo pasaje de Mateo dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Marcos capítulo 3, verso 23. Dice: y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Pero dice, les decía en parábolas. En Marcos 4, verso 2, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente que estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Cómo el Señor transmitió su doctrina, su enseñanza, por medio de parábolas. Pero a sus apóstoles y a los cercanos, Él les revelaba, les explicaba lo que Él trataba de decir en sus parábolas. En el verso 13, el Señor les dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y acá vemos, ¿cierto?, lo que vimos delante referente a la parábola del sembrador. En el verso 33 de Marcos 4, leemos, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿Qué es lo primero entonces que debemos aprender antes de ir a estudiar las palabras en sí de nuestro Señor Jesucristo? Lo que aparece aquí en Marcos capítulo 4, verso 33. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Y la intención es compartirles, antes de ya entrar de lleno a explicar por qué el Señor habló del Padre, por qué el Señor habló de que fue enviado del Padre, o el Cristo, el Hijo de Dios, o cuando el Señor se bautizó y en la cruz, y en fin, todas las cosas que a los ojos y a los oídos de los hombres que han engrosado su corazón, que han tapado sus oídos y que aún tienen el velo en sus ojos y creen lo que primeramente les ocurre, lo que ellos leen, antes de entender todo eso debemos comprender y establecer que nuestro Señor Jesús habló en parábolas. ¿Y qué nos habló en parábolas? Su doctrina, los misterios del reino y su palabra. Y entonces podemos darnos cuenta que Él habló de una semilla de mostaza, de acá, ¿cierto?, de una levadura, una virgen, una red, y en fin, un sinfín de cosas para que Él nos pudiera transmitir su palabra. Pero Él nos ha prometido que a sus hijos, a sus discípulos, a los que están cerca de Él, Él les hará notoria la explicación de cada doctrina de su palabra, de su enseñanza. Entonces debemos entender que el Señor sin parábolas, como dice Marcos 4, verso 34, y sin parábola no les hablaba,
aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿Esto qué nos dice a nosotros? Que nosotros debemos estar cerca de Dios, debemos estar cerca de nuestro Señor Jesús para que Él nos revele, nos ilumine y nos enseñe la verdad de lo que Él nos está enseñando. Porque el Señor siempre va a esperar a que el resto de la gente se vaya para Él transmitir su verdad tal y cual como es. Entonces no podemos pretender simplemente porque leemos y decir acá dice así y por eso entendemos lo que entendemos, sino que simplemente debemos entender que el Señor habló en parábolas. Y en Juan capítulo 3, nuestro Señor a Nicodemo, en la conversación que vimos de acerca de nacer del agua y del Espíritu, nuestro Señor a Nicodemo le dijo algo muy importante en el verso 12. El Señor le dijo a Nicodemo: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Es decir, nuestro Señor le está diciendo a un maestro de la ley, a un maestro de la Torá, a un fariseo noble del concilio, Él mismo le está diciendo a este hombre erudito que si no cree las cosas terrenales, es decir, las cosas que Él habla, de las cosas de lo que podemos ver, de lo que podemos entender, de la semilla de mostaza, de las vírgenes, de los peces, de las tierras, si no entiendes, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Es decir, esto hoy en el día se cumple si el Señor habla cosas por parábolas y aún así no podemos entender que Él está hablando algo, un misterio del reino. Y creemos que simplemente es así como Él lo está diciendo. Es decir, si no creemos las cosas, los ejemplos que nuestro Señor nos está hablando referente al reino de Dios, ¿cuánto menos entonces entenderíamos si Él literalmente nos hablara del reino celestial? Quedaríamos simplemente perdidos en el espacio sin entender absolutamente nada. Y básicamente si hoy en día existe enredo y confusión, sería absolutamente peor. Y el Señor por eso le dice a Nicodemo: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y esta palabra va para todos. Y un ejemplo en el versículo siguiente, en el versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Es decir, Jesús descendió del cielo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre, es decir, Jesús, que está en el cielo. Y la pregunta es, si descendió, ¿cómo al mismo tiempo puede estar en el cielo? Yo les dejo ahí la pregunta, ¿cierto? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, o descendió o está en el cielo. Entonces, ahí simplemente es una pequeña luz que le está mostrando a Nicodemo que si él mismo le habla cosas terrenales y ellos no entienden, menos van a entender si él empieza a hablar de la forma celestial, es decir, si comienza a hablar abiertamente las cosas de su reino. Y es por eso que nuestro Señor tuvo que hablar en parábolas, como citó nuestro profeta Isaías en el capítulo 6 y en el Salmo 78. Y vamos a ver entonces qué cosas fue la que el Señor habló. Vamos a ir al libro de los Salmos 78. Del 1 en adelante. Y dice: escuchad, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Subrayado. El Señor, ¿cómo habló entonces en la tierra? Cuando abrió su boca en
proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido. Entonces nuestro Señor aquí, por medio del salmista, está diciendo: abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y en Isaías capítulo 6, nos dice del verso 8: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Es decir, podemos entonces darnos cuenta que el Señor Jesucristo, si bien la Escritura profetizó que Él al abrir su boca hablaría en proverbios, en parábolas, acá el profeta dice: habla a este pueblo y diles: escuchen bien, pero no entendáis, ver, pero no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos ni oigan con sus oídos. Y por eso nuestro Señor Jesucristo siempre cuando hablaba decía: el que tenga oídos para oír, oiga, porque el resto que no tiene oídos para oír simplemente no va a oír. Y el que tiene ojos para ver, va a ver. Pero el que no tenga ojos para ver, simplemente no va a ver. Y el motivo es que han engrosado su corazón y con sus oídos oyen pesadamente. Entonces, si bien posiblemente esta enseñanza no sea tan larga como las que van a venir más adelante posiblemente, es que debemos entender únicamente que nuestro Señor Jesús habló en parábolas y en proverbios. En el libro de Juan, capítulo 16, dice en el verso 25, el Señor hablando acerca de que es necesario que antes que el Señor vaya obviamente a la cruz, a su arresto, está hablando sus últimas veces con sus apóstoles, y el Señor está diciendo que su tristeza se va a convertir en gozo. Y cuando todo esto acontezca, le explica a sus apóstoles que Él sea crucificado y Él sea después resucitado y todo esto ya termine, el Señor les dice: también vosotros, en el capítulo 16 del verso 22, dice: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí, si bien podemos ver que Él está hablando del Padre, cuando pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo dará. Luego en el verso 25 dice: estas cosas, es decir, ¿qué cosas? Las que están hacia atrás, de que me veréis y no me veréis, de que pediréis al Padre en mi nombre y Él los dará. La mujer cuando da a luz tiene dolor, y es decir, todo lo que usted pueda leer hacia atrás. El Señor dice: estas cosas. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas
Es decir, lo que vimos recién, lo de pedir al Padre en su nombre y recibir el gozo y todo eso. Estas cosas os he hablado en alegorías. ¿Dónde está eso? En San Juan, capítulo 16, verso 25. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Es decir, nuestro Señor Jesucristo ahí está declarando, está diciendo, todas estas cosas hasta este momento, antes de ir a la cruz, todas estas cosas desde que empecé el ministerio hasta posiblemente la cruz, le está diciendo a sus apóstoles, todas estas cosas os he hablado en alegorías. Pero la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré, y dice sobre quién, claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Qué extraño, porque hacia atrás, ¿cierto? En el verso 22 en adelante está diciendo, todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Pero luego que el Señor habla y dice que ya no va a hablar más en alegoría referente al Padre, está diciendo ahora, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Pero se enseña que Jesús está rogándole al Padre el día de hoy. Pero el Señor acá está decretando y está diciendo, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. ¿Por qué Él no rogará entonces al Padre por nosotros? Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Pero si estamos entendiendo que el Señor está hablando, de que Él está hablando en alegorías, pero vendrá el momento en que ya no hablará en alegoría, debemos seguir entendiendo que lo que dice el verso 27, 28, salí del Padre, y habéis creído que yo salí del Padre, salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Todo esto es, de alguna manera, una verdad escondida por medio de una alegoría, de una parábola. Y entonces los apóstoles en el verso 29 le dijeron a sus discípulos, he aquí, hablas claramente y ninguna alegoría dices. Y ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? Es decir, Jesús salió de Dios. Y más adelante vamos a ver qué quiere decir por las mismas escrituras, no según mi opinión, sino las mismas escrituras, como lo hemos ido viendo hasta ahora, qué quiso decir Jesús cuando dijo salí de Dios. Y que los apóstoles confiesen que Él salió de Dios. Pero ahora, por el momento, simplemente queremos establecer y reconocer que si bien no entendemos todas las escrituras, es porque nuestro Señor nos habló por parábolas, por alegorías, pero a sus apóstoles ya les dijo que todas estas cosas yo le he hablado por alegorías, pero vendrá el tiempo en que ya no hablaré por alegorías, sino hablaré claramente referente del Padre. Entonces, podemos entender que el Señor habló todas las cosas por alegorías. En San Juan, capítulo 8,
Acá ya hemos visto varios versículos donde la Biblia nos habla que el Señor habló por alegorías, por parábolas, pero llegaría el momento en que ya no hablaría por parábolas. Entendiendo esto, quiero compartirles mi intención de manera breve porque es muy extenso, pero he decidido tomar un ejemplo de cómo el Señor nos habló en alegorías, diciéndolos una verdad referente, como dice ahí, del Padre. Y vamos a ir al libro de Juan, en el capítulo 8. Y aquí me quiero concentrar un momento, porque ya hemos visto que el Señor hablaba por parábolas, en alegorías, en proverbios. Pero mi intención ahora es tratar de alguna manera, mostrarles cómo es que el Señor hablaba su verdad en este modo alegórico referente del Padre. Y vamos a ir a Juan capítulo 8 del verso 14. Esta historia comienza el Señor hablando, diciendo que Él era la luz del mundo. En el versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló. ¿Por medio de qué? De parábolas. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos en el verso 13 le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. ¿Por qué tu testimonio, a pesar de que tú hablas de ti mismo, no es verdadero? Porque en la ley de Moisés, en los judíos, tenía que haber 2 testigos para que la palabra fuera recibida como verdad. Y acá le están diciendo al Señor Jesús, tú solo estás dando testimonio de ti. Y Jesús le respondió en el verso 14, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, es decir, hay un testimonio acerca de mí mismo, que soy yo testificando acerca de mí, dice Jesús, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Y esto sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Aún no entienden de dónde ha venido nuestro Señor y a dónde fue. Y el Señor les dijo, vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Vosotros juzgáis según la carne. Y es por eso que hay gente que juzga según la carne y no entiende referente al Padre y al Hijo. Pero el Señor le dice, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Ahora el Señor va a explicar por qué, a pesar de que Él da testimonio de sí mismo, por qué dice que su juicio o su testimonio es verdadero. Verso 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Es decir, Jesús está hablando a los hombres que si bien Él da testimonio de sí mismo, su testimonio es verdadero porque no es Él solo, sino que es Él y el Padre. Mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Es decir, acá en la persona de Jesús hay un misterio y el Señor está asegurando que a pesar de que Él está dando su testimonio de sí mismo, su testimonio es verdadero porque no es simplemente Él en sí mismo, sino que es Él en sí mismo, pero al mismo tiempo también el Padre está dando testimonio. Y sabemos que el Señor está hablando en una parábola.
Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Y aquí vamos a comenzar la revelación de este misterio. ¿Dónde está tu Padre? Versículo 19 de Juan 8, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. ¿Por qué el Señor se está declarando Él si la pregunta es, ¿dónde está tu Padre? Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Yo personalmente creo que si no podemos ver que aquí nuestro Señor Jesucristo a esta pregunta, ¿dónde está tu Padre? Y el Señor se está aludiendo a Él mismo. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre. Pero ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Porque si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. O sea, si no podemos entender que Él mismo, Jesús, se está reconociendo que el Padre está en Él, y que Él es de alguna manera el que envió el Padre, y que el Padre está en Él. ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocíais, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. ¿Por qué Juan está hablando de que está diciendo nadie lo tomó porque aún no le había llegado su hora? ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesús que va a provocar que Él lo tomen y lo lleven a la cruz? Juan está diciendo que estas cosas habló, pero aún no era su hora. Verso 21. Otra vez les dijo Jesús, es decir, si a la primera ellos no entendieron, ya a la primera ellos no entendieron, ¿dónde está tu Padre? Ni a mí me conocéis, menos a mi Padre. ¿Cierto? ¿Dónde está tu Padre? Y Jesús, Él mismo se está mostrando. Como no entienden, el Señor les dijo, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy. ¿Dónde está tu Padre? Jesús les dijo otra vez, como no entendieron lo que Él está hablando, que Él y su Padre dan testimonio, y por eso su testimonio es verdadero. Como no entendieron, otra vez Jesús les dijo, y ahora les dice tajantemente, en el versículo 24 de Juan 8, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados
moriréis. ¿Cuál fue la primera pregunta? ¿Dónde está tu Padre? Después de una serie de conversación, Jesús les dice, yo soy. Luego le preguntan nuevamente para que esto no quede con dudas. Entonces le dijeron en el verso 25 del capítulo 8, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Esta es una pregunta válida, ¿cierto? Porque si él está diciendo, si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados van a morir. Y ellos entonces le preguntan, ¿tú quién eres? Porque el Señor dijo, si no creen que yo soy. ¿Por qué el Señor les dijo, si no creen que yo soy? ¿A qué respuesta él le dijo, yo soy? ¿Dónde está tu Padre? Pero ahora, si no creen que yo soy, en sus pecados moriréis. ¿Tú quién eres? Le preguntan ahí, ¿tú quién eres? En el verso 25, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Verso 27. No entendieron. Como todos, la mayoría de los cristianos que aún leyendo, aún predicando, aún enseñando, lo ven, lo leen, pero no entienden. ¿Qué no entienden? No entendieron que les hablaba del Padre. ¿Dónde está eso? En Juan 8, verso 27. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Otra vez, ¿yo soy quién? Lo que ellos no entienden. No entendieron que Jesús estaba hablando del Padre. Es decir, ¿dónde está tu Padre? Ustedes no son de arriba, yo soy de arriba. Y si no creen que yo soy ¿quién? Lo que ya dije desde el principio. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Entonces, de alguna manera, esta es una forma que nos podemos dar cuenta que simplemente nosotros a veces leemos y no entendemos porque nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón no cree que nuestro Señor vino de arriba. Porque no creen que nuestro Señor habló en parábolas. Porque no entienden que nuestro Señor no era de este mundo. Entonces nuestro Señor nos dice hoy en día, si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados moriréis. Señor, ¿tú quién eres? No entendieron que les hablaba del Padre. Y esta es una pequeña muestra, si bien fue un poco rápido de lo que podemos ver, porque hay muchas cosas que podemos extraer. Simplemente me quería enfocar en el verso 27, que muchas personas no creen, no entienden quién es
el Padre o dónde está el Padre y quién es Jesús. No entienden, a pesar de que leen, a pesar de que predican y a pesar de que Dios honestamente los ha llamado. Pero el que busca halla, el que golpea se le abrirá, ¿cierto? Y el que pide recibe. Entonces, vamos a continuar viendo esto de Juan por si alguien nuevamente no entiende y no lo puede ver quién es Jesús. Vamos a seguir avanzando en el capítulo 8. Estamos en el 27. En el 28 entonces Jesús le dice, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas muchas cosas, muchos creyeron en él. Pero nuestro Señor sigue hablando, si bien por parábolas, por proverbios, Él nos está explicando una verdad absoluta. Y aquí es donde viene la famosa palabra del verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Que habían creído que Él. ¿Qué? Que Él era. ¿Quién? Lo que ellos preguntaron. Que Jesús era lo que ellos preguntaron. Y sí entendieron a lo que Jesús estaba hablando. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, no en mis palabras, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Quién es un verdadero discípulo de Jesús? El que se mantiene en su palabra que Él dijo, yo soy. ¿Yo soy quién? Yo soy el Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Dónde está tu Padre? A mí no me conocéis, ni a mi Padre. Porque si a mí, dijo Jesús, ¿dónde está tu Padre? Si a mí me conocieseis, también a mi Padre al mismo tiempo conoceríais, porque el Padre está en mí. Pero si no crees que yo soy, ¿tú quién eres? El Padre, y no lo entendieron. Para los que entendieron esta verdad, el Señor les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y esta misma gente que creyó en el Señor Jesús, le respondió, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Mi palabra, lo que el Señor está hablando, mi palabra no puede entrar en ustedes. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Esa palabra en el verso 38 de Juan 8, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. No dice yo hablo lo que he visto acerca del Padre, sino cerca del Padre quiere decir que Jesús habla lo que Él vio desde la altura del Padre. O desde, de alguna manera, por así decirlo, desde la misma visión del Padre. Eso quiere decir, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído. Y ahí a ellos le dice lo que ustedes oyeron. Pero yo hablo no porque he oído, sino porque he visto desde la cercanía o desde la altura del Padre. De vuestro Padre. Ok, vamos a irnos entonces al verso.
Vamos a seguir leyendo. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos hijos de o nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Un padre tenemos que es Dios. Y Jesús les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él, Dios, me envió. Y esa palabra me envió es similar a de Él he salido. ¿Qué quiere decir que Él me envió o de Él he salido? Más adelante vamos a ir viendo. El tema acá que quiero seguir mostrando es que si bien Jesús acá encubiertamente declara quién es Él, pero no entendieron que Él mismo estaba hablando de que Él era el Padre, acá nuevamente ocurre desde otra perspectiva la discusión y ahora comienzan a hablar de Abraham y de Dios. Entonces sigue nuevamente nuestro Señor hablando en parábolas. Entonces en el 42 Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Es decir, ¿por qué no entienden que estoy hablando en un lenguaje, en mi lenguaje? ¿Por qué no entienden que yo les estoy hablando en parábolas? ¿Por qué no entienden que yo les estoy hablando en proverbio o en alegoría? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Es decir, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué nosotros podemos no entender lo que leemos? ¿Por qué no entendemos el lenguaje de Dios? Porque no hemos oído y no escuchamos su palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Es decir, porque yo digo la verdad, ¿no me creéis? No, aquí no estamos hablando desde otro contexto o otra historia. Es la misma historia. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, ¿el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte? Bueno, eso vamos a dejarlo en otra ocasión en realidad, para no enredar más. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Aquí lo que está tratando de decir los judíos, tú estás diciendo que Abraham oyó tus palabras, pero si él hubiese oído tus palabras como tú dices, él no hubiese visto la muerte y menos los profetas. O sea, si podemos entender el contexto de lo que están discutiendo,
nos deja mucha incertidumbre de que Jesús está hablando de que Él es Dios mismo. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Otra vez la pregunta. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. O sea, en el 54 Jesús está diciendo, si yo a mí me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre que es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, otra vez, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco sería mentiroso. Como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Otra vez. Para no interpretar tanto y no dar tanto rodeo, lo que aquí está aconteciendo en toda esta discusión es que Jesús se está haciendo superior a todo lo que puede existir en la tierra y en el cielo, y al mismo tiempo se está comparando a la altura del Padre. Y si bien Él está hablando en alegoría, en parábola, diciendo que el Padre me envió, o yo conozco al Padre porque Él está en mí, lo que Jesús en ese lenguaje está explicando es que Él es superior absolutamente a todos, al mismo nivel de Dios, al mismo nivel del Padre. Pero Jesús en ningún momento está tratando de enseñar que hay un Dios por allá y un Dios Padre por allá y el Hijo por acá. Él lo que está tratando de explicar en todo lo que hemos leído hasta el momento es que su condición no es mortal. Él no era de este mundo. Él era de arriba. Y Él está tratando de hacerles entender por medio de las parábolas que Él habla, de que su condición es igual al mismo Dios. Y es por eso que en este verso, Jesús les dijo en el verso 58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y entonces los judíos entendieron lo que Jesús está diciendo, porque la pregunta en el 53 fue, ¿quién te haces a ti mismo? Bueno, ¿quién me hago yo? Dijo Jesús. Yo soy, el yo soy, el título de Jehová. Y los judíos al oír esto, 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue. ¿Quién te haces a ti mismo? En el verso 53, Jesús respondió, antes de Abraham fuese, yo soy. En Juan, vamos viendo el 8, pasamos el 9, seguimos en el 10, del verso 24, y luego dicen, le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, y esto es lo que vamos a ver igual un poco más adelante, esto es lo que vamos a ver un poco más adelante. Pero no quiero pasar de largo aprovechando de que esto ya está acá.
Le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os los he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Juan 10, verso 25. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y Jesús se llamaba Jesús. ¿Cierto? Ese era el nombre de nuestro Señor en la tierra. Jesús. Y Jesús está diciendo: las obras que yo hago en nombre de mi Padre. O sea, Jesús dio a conocer el nombre del Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre? Jesús lo dio a conocer. Entonces, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Jesús aquí escribe: mis ovejas. Oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Y el Salmo dice: Jehová es mi pastor. Entonces nuestro Señor está diciendo, o sea, haciéndose el título del buen pastor, o sea, de Jehová. Jehová es mi pastor. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora Jesús vuelve a decir exactamente lo mismo, pero dando a entender que Él no es simplemente el Hijo. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, Jesús, otra vez de forma alegórica, está diciendo: mis ovejas, haciéndose pasar por el buen pastor, por Jehová es mi pastor, mis ovejas, mi mano, y luego dice: la mano de mi Padre. ¿Qué está tratando de decir el Señor acá? Nuevamente, los judíos sí entendieron lo que el Señor está diciendo. Versículo 29 de Juan 10. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. O sea, si alguien a esta altura no quiere entender y no quiere darse cuenta, lo que simplemente la Escritura está hablando es lamentablemente un ciego. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras. Volvieron a tomar piedras. ¿Por qué dice entonces volvieron a tomar piedras? Porque en Juan capítulo 8, verso 59, que ya lo leímos, Jesús había dicho en el 58: antes de Abraham yo soy.
Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió. ¿Qué dijo el Señor? Yo soy. Se estaba haciendo o proclamándose el yo soy. Y acá en el capítulo 10, nuevamente Jesús está diciendo que Él son sus ovejas y su mano, y luego al mismo tiempo que es la mano de Padre o de su Padre. Y esta alegoría, esto está, el Señor acá lo dice en el versículo 30, Juan 10, verso 30. Yo y el Padre uno somos. Uno somos. Yo y el Padre uno somos. Hay una sola mano. Hay un solo pastor de las ovejas. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Te haces Dios. Te haces el yo soy. Entonces, acá podemos darnos cuenta de que hay ejemplos en la Escritura donde el Señor habló en parábolas, pero aún así no mintió en lo que Él estaba hablando, sino que simplemente era la intención de Él hablar de esa manera al resto de las personas, pero a sus apóstoles Él les decía y les declaraba todas las cosas, y Él les dijo: cuando todo esto acontezca, entonces en aquel día yo ya no hablaré por parábolas, sino que hablaré claramente del Padre. Y el Señor está hablando de que Él y el Padre uno son. Y si alguien no puede entender las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, va a tener que pedirle revelación a nuestro Señor. Creo que aquí había anotado Juan 5, 39. Y para ir ya dándole término, vamos a ir a Juan 5. Juan 5, verso 39. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, las Escrituras dan testimonio de mí. Y cuando el Señor habló esto, el Nuevo Testamento aún no era escrito, y Él se está refiriendo al Antiguo Testamento. Y el Señor está diciendo: escudriñad, no simplemente leer, escudriñar, buscar, indagar en las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Y para concluir, vamos a compartir que las Escrituras dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo, y es lo que está en Isaías 6 y Juan 12. Y con esto ya estaríamos finalizando esta enseñanza. Y vamos a ir a Isaías capítulo 6 para ver que las Escrituras dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo.
Y dice en Isaías capítulo 6 del 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo. Es decir, hay un trono y por él habían serafines, y cada uno, cierto, tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Eso es lo que dice Isaías 6, del 1 hasta el 5 que leímos. Un solo trono, y el que estaba en el trono dice que llenaba el templo, y los que estaban alrededor decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y el mismo profeta confirma diciendo en el versículo 5, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Pero el apóstol Juan, a esta visión de Isaías, en Juan capítulo 12, verso 41, vamos a leer, creo que vamos a leer del 37 en adelante. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, en Jesús. ¿Quién no creen en él? Si todos creen que hace milagros y van, ¿cierto? Y le muestran enfermos y ellos corren. Pero ¿por qué la Biblia enfatiza? A pesar de que hacía muchos milagros y muchas sanidades, no creían en él. La Biblia está enfatizando algo muy importante, que la gente hoy en día tampoco cree en él. A pesar de que lo adora, le sirve, ha visto milagros, sanidades, aún así la gente no cree en él. ¿Qué es lo que no cree en él? Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra por el profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Y eso lo leímos en Isaías 53. Bueno, eso está en Isaías 53, verso 1. Pero por esto no podían creer, porque también dijo Isaías. ¿Por qué tampoco podían creer en el Señor? A pesar de que sí llevaban a los enfermos para hacer sanidad y todo eso. Pero ¿por qué no creían en él? ¿Qué no creían en él? ¿Qué no creían que era él?
Verso 39. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Dónde está eso? En Isaías 6. En Isaías capítulo 6. Verso 10. Después que Isaías ve a Jehová, voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar de unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor, que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y Juan en el capítulo 12 está diciendo: ¿por qué no creen? Porque, como dijo también Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Lo mismo que aparece en Isaías del 8 al 10. Pero Juan agrega en el verso 41 sobre esto, dice: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Juan está diciendo que Isaías esto lo habló cuando vio la gloria de Jesús y habló acerca de él. Y hasta en mi Biblia, hasta en mi misma Biblia, la concordancia de esa profecía me lleva a Isaías 6, 10. Es decir, es muy probable que en muchas Biblias ese pasaje de Juan de 12, del verso 41, la profecía de Isaías, es muy posible que la gran mayoría de las Biblias, su concordancia los lleve a Isaías capítulo 6, y vimos desde el 1 en adelante que Isaías vio a Jehová 2 veces, y él reconoce que él ha visto a Jehová de los ejércitos en el verso 5. Es decir, básicamente, ¿qué es lo que el mundo no cree de Jesús? A pesar de que estos hombres que estuvieron en ese tiempo llevaban enfermos, eran sanados, los leprosos eran limpiados, gente fue resucitada, y el Señor dice: aún así no creen en mí, aún así ellos no creían en Él. ¿Qué es lo que el mundo aún no cree en Él? Que Jesús es Dios, que Jesús es Jehová manifestado en carne. Con esto concluye esta enseñanza. Debemos entender entonces que Jesús habló en parábolas, pero va a llegar el momento en que Él ya no iba a hablar más en parábolas, y que Juan mismo, citando una profecía de por qué las personas no pueden ver, no pueden entender, no pueden creer quién es Jesús, cuando Él dijo: yo soy, antes de Abraham, yo soy. ¿Dónde está tu Padre? Yo soy. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. ¿Por qué? Porque sus ojos están cegados, sus oídos están engrosados y su corazón no quiere entender, porque
es una profecía que Dios habló, y que Juan está diciendo que esa misma profecía es la que Isaías vio cuando vio a Jesús, dice Juan, así interpreta Juan, que Isaías vio a Jesús y habló de él. Para dar término entonces, esperando que esto haya sido de bendición, y nos volveremos a ver en una próxima oportunidad.